día, hermanos, como he sabido que tenemos un nuevo integrante en nuestra congregación, rogando a Dios Altísimo para que la estabilidad en la salud de nuestro hermano Gaspar, que ya lo hemos podido ya conocerlo, lo hemos visto a través de esta red y deseamos que Dios bendiga a nuestro pequeño hermano y pronto estará junto a nosotros también plegándose para alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios bendiga a este joven matrimonio y que sus dos hijos, bueno, para ellos sean motivos de mucha bendición. Voy, hermanos, a dar comienzo a esta mañana a lo que es la exhortación del texto. Hemos podido escuchar, ver a nuestro hermano Eleazar y él nos ha expuesto estos 5 versículos que son tan significativos, importantes para nosotros, para tener a razón de que lo que hemos recibido, que es la gracia de Dios, no podemos nosotros transar ni cambiarla por nada foráneo. Oraré al Señor. Bendiga el Señor Dios nuestras vidas espirituales. Amado Padre eterno, hoy es un día muy especial para nuestras vidas, dado que avanzamos, Señor Dios, para aquel encuentro glorioso. Sabemos, oh Señor Dios, que pronto será manifestada tu misericordia y vendrás a buscar, Dios mío, la iglesia que Cristo Jesús ganó por su sangre. Bendice, Señor Dios, nuestras vidas, el amor tuyo sea manifestado en nuestras vidas. Ruego ahora que la misericordia suya, Dios mío, sea a través de Cristo Jesús en cada familia. Por Cristo yo lo ruego. Amén. Hermanos amados, ahora me compete a mí el de dar confirmación al texto de la palabra de Dios, del libro de los Gálatas. Nos vamos a trasladar ahora al libro de Romanos, que quien es el responsable de dirigir, de administrar, es nuevamente el varón llamado Pablo, quien tuvo una participación muy hermosa en la presencia de Dios para dejar establecido la gracia del Señor que él había recibido. Y aquí nos vamos a encontrar nuevamente a través de estos versículos una confirmación que tiene relación al libro de Gálatas. Pero no podemos recordar ciertamente que quien encabeza toda esta dirección sobre la iglesia es Pablo, a quien a través de él podemos saber y conocer lo importante que es defender la sana doctrina y el conocimiento que hemos recibido. Voy a leer, hermanos, en el Señor, los versículos. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermoso, hermoso lo que podemos en esta hora recordar a lo que Pablo está enseñando. Quiero hacer como una breve reseña al respecto. Ya Dios nos ha expuesto a través de nuestro hermano Eleazar, pero quiero recordar que hay un término que se usa como punto centro. Yo de un punto centro puedo sacar una circunferencia, de un punto centro puedo sacar yo longitudes, pero siempre hay un punto, el lugar de inicio, el lugar de comienzo. Bueno, para nosotros la cruz es el punto central de la misericordia de Dios y que a través de la carta que Pablo está dirigiendo a los hermanos de Gálatas, bueno, ¿qué trae Pablo en de llevar de nuevo a la cruz aquellos
creyentes que ahora estaban siendo llevados a la ley. Y Pablo los anima a mirar a Cristo, y como Pablo lo enseña, a Cristo y a este crucificado, a fin de que ellos no vuelvan nuevamente a ser distraídos. La crucifixión de Cristo indica ciertamente que los requerimientos de la ley ya han sido cumplidos por la muerte de Cristo, y que Cristo, por su muerte, los había ellos liberado. Y debo yo traer a mi memoria, a lo que ya se ha expuesto, que nadie sería justo, nadie sería justificado por las obras de la ley, sino por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, puedo yo al respecto dar a entender acerca de lo que es el don de la gracia, el saber que el Espíritu se recibe por fe, y la expresión que tiene Pablo hacia los Gálatas es en verdad una expresión que podríamos hablar como de un carácter fuerte, de un carácter de un llamado de atención, pero con autoridad de Dios. Porque él le dice, oh Gálatas insensatos, la insensatez de volver ciertamente a lo que ya Cristo había cumplido. Bien, y quiero interpretarlo de esta forma, y luego lo explicaré, porque dice, ¿quién os ha echado el mal de ojo? Quizás esto le llama la atención, ¿no? ¿Quién os ha echado el mal de ojo? Pablo nos lleva a recordar en este capítulo que está lleno de palabras griegas con historia, palabras que transmitían un cierto ambiente y una cierta experiencia. Pablo habla acerca del mal de ojo. Los griegos le tenían mucho miedo al embrujo causado por el mal de ojo. Una y otra vez las cartas privadas terminaron con una frase como: por encima de todo, rezo para que disfrutes de salud sin sufrir daño del mal de ojo, y que te vaya bien. Precisamente a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado sobre la cruz, decidme simplemente esto: ¿recibisteis el Espíritu por las obras que establece la ley, o que escuchasteis o recibisteis? ¿Es que os habéis vuelto tan torpe? Pues de empezar vuestra experiencia de Dios, ciertamente en el Espíritu, ahora vais a tratar de cumplirlas haciendo todo lo que depende de lo que pueda hacer la naturaleza humana. Es que os ha servido para nada la experiencia tremenda que habéis tenido, que habéis ciertamente recibido, y que ahora vais a desprenderse de ella sin recibir nada a cambio. El que os dio tan generosamente el Espíritu y obró maravillosamente entre vosotros, lo hizo para que vosotros produzcáis las obras que están establecidas en la ley, o porque creísteis y oísteis. ¿Os ha sucedido exactamente lo mismo que Abraham? Abraham confió en Dios, y que fue eso lo que le contó como si hubiese sido justo. Así que deben darse cuenta de que son los que emprenden la aventura de la fe y los que son verdaderos hijos de Abraham. La Escritura previó que sería por fe, por lo que Dios traería a los gentiles a la correcta relación consigo. Y le comunicó la buena nueva, la buena noticia a Abraham, antes de que ésta sucediera, en que serían benditas todas las naciones. Así son los que se embarcan en la misma aventura de la fe,
los que son benditos juntamente con el creyente Abraham. Es la fe la que pone a una relación con Dios y no las obras de la ley, en que fue en lo que Abraham agradó a Dios especialmente. No fue por hacer las obras de la ley, porque en aquel tiempo la ley ni siquiera existía. Fue, por tanto, tomando la palabra de Dios en un gran acto de fe. Dios bendiga nuestra fe y recordando que la fe es un don de Dios. Y llénenos Dios en este tiempo tan especial que vivimos, llénenos el Señor Dios de fe. Alabado sea el Señor. Ahora, qué importante es estos dos versículos del capítulo 8, versículos 5 y 6, donde esto nos hace recordar la importancia de vivir en el Espíritu. En este capítulo, conforme a lo que el Nuevo Testamento nos revela, nos enseña, la palabra Espíritu, como se emplea en estos versículos, denota nuestro espíritu humano, regenerado, en el cual mora el Espíritu y con el cual, mezclado con el Espíritu, quien es la consumación de nuestro Dios Trino. Esto corresponde a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tengo otra cita bíblica para reafirmar, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Ahora, qué importante es recordar, porque la sangre y la carne no tienen parte en el cielo de Dios. Y aquí entramos a algo muy importante que tiene que ver con las cosas de la carne. Las cosas de la carne incluyen todo aquello que está en la esfera de la carne. No es solo andar y realizar actividades según el Espíritu, sino tener todo nuestro ser según el Espíritu. Cuando estamos en conformidad con el Espíritu, nuestro andar también es conforme al Espíritu. En este Espíritu, la ley del Espíritu de vida que mora en nosotros, quien es el mismo Dios Trino, opera espontáneamente en nosotros y nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, qué importante la razón, porque como hombres naturales, jamás podríamos entender las cosas del Espíritu. Pero alabado sea el nombre del Señor, porque en nuestro espíritu vino el Espíritu del Señor y ha venido una regeneración. Y en esta regeneración podemos nosotros recordar y entender que la paga del pecado es muerte. O sea, vale decir, todas las obras de la carne llevan y encaminan hacia la muerte. Y como todos íbamos encaminados por las obras de la carne, apareció Cristo para deshacer las obras del Señor de la carne. ¿Quién es el Señor de la carne? Satanás, el diablo. Satanás es ciertamente, a la verdad que la Escritura nos narra y nos revela. ¿Qué vino a hacer Satanás? Satanás vino a crear un conflicto. Ese conflicto, esa relación que había entre la creación de Dios, entre el hombre llamado Adán, ese hombre que mientras anduvo conforme al Espíritu de Dios, conforme a la ordenanza de Dios, agradó a Dios y Dios descendía y habían diálogos que un día el Señor Dios nos va a revelar al respecto. Pero recordamos en que entró el pecado y ciertamente entró el pecado y todo se corrompió. Y eso nos lleva a nosotros. Quiero hacer una observación al respecto. En el principio, los animales no son mortales. Los animales no son rapaces. Y prueba de ello,
Prueba de ello que luego nosotros recordamos en el libro de Isaías. Vamos a recordar un tiempo del milenio, un tiempo importante que vamos a vivir, donde va a morar, fíjese, el león, el cachorro, va a morar también con los corderos. Vale decir que en aquel tiempo será todo como lo fue en el principio, porque vino Satanás y Satanás todo lo desorganizó, todo lo echó a perder. Entonces, qué importante es saber y entender que las obras de la carne, aquí hay una lucha. Aquí hay una lucha. El hombre espiritual, el hombre que está dotado de la gracia del Espíritu de Dios, tiene que vencer las intenciones de la carne, porque las intenciones de la carne son pésimas, son malas, son horribles, son tremendas. Y las obras de la carne las vemos en el principio. ¿Qué hizo Satanás? Satanás se mete en la mente de Abel y Abel quiere matar a su hermano Caín. Ahí vemos la obra de la carne. La obra de la carne la vemos desde un principio. La obra de la carne queriendo hacer daño, queriendo dañar. Y eso creo que todos lo sabemos, todos lo entendemos. Pero aquí vemos nosotros que la sangre de ese justo clamaba por justicia. Alabado y glorificado sea Dios. El libro de los Hebreos nos narra y nos revela que la sangre de ese justo clamaba justicia. Y la justicia viene de parte de Dios, no solo por aquel primer acontecimiento que encontramos nosotros en la narración bíblica. El Señor Dios viene a hacer misericordia con todos los pecadores. Y somos justificados, no por las obras de la ley. Por eso que parte yo tomaba en verdad que la ley vino. Abraham creyó antes que fuese la ley. Abraham es el padre de la fe. Y en esa condición tenemos que estar, en esa condición tenemos que esperar. Y ciertamente, ¿por qué razón fue ordenada la ley? Porque la ley daba un ordenamiento. La ley es como lo usual, es como lo hoy, el día de hoy que vivimos. Las naciones tienen sus leyes. Es como, por ejemplo, voy a poner, está la ley del tránsito. La ley del tránsito, ciertamente que para ser un buen conductor y para que se le dé la licencia, tiene que pasar algunos procesos. Vale decir que cuando tiene que esa persona dar el examen en la vía pública, hay una persona al lado de él y esa persona es la que va tomando nota en qué transgredió. Si hay muchas transgresiones, no puede dar el pase para que esta persona obtenga su licencia. Vale decir, tiene que retomar de nuevo, recordar y memorizar lo que son los mandamientos de la ley del tránsito. Y cuando las sabe todas, cuando no ha cometido ninguna infracción, recién se le puede decir, puede usted andar en la vía pública. ¿Por qué razón? Porque respetó la ley. Y nadie respetó la ley. Nadie hizo de acuerdo a Dios había ordenado. Entonces ahora viene Cristo Jesús. Por eso que Pablo a los Gálatas le está diciendo, oh insensato, ustedes recibieron el Espíritu por fe, no por las obras de la ley. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga en esta mañana. Bueno, las cosas del Espíritu, aquí ya explicaba algo acerca en cuanto a las cosas de la carne. La verdad, es muy común esto, que los hombres naturales viven conforme a la carne. Es lo que nosotros vemos en el hoy en día. Vemos nosotros ciertamente los homicidios, vemos nosotros los asaltos, vemos nosotros a la verdad las injusticias, obras de la carne. En las obras de la carne lo único que se desea es hacer daño, es hacer mal, es crear situaciones a una comunidad o a una nación que quiere vivir bajo ciertos regímenes de vivir en la paz, pero aparecen estos personajes y ciertamente desordenan todo. ¿Por qué razón? Porque las obras de la carne son pésimas, son horribles. Y quiero decir que el que ministra las obras de la carne es Satanás. Cristo vino para derrotar, pero vemos nosotros cómo aún opera el espíritu de Satanás. El espíritu de Satanás opera en aquellos que son gobernados en la carne. Ahora, Dios bendiga a la iglesia, porque como iglesia nosotros no hemos recibido el espíritu
espíritu del mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios sobre nuestro espíritu para que andemos conforme al Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Y la gracia del Señor sea sobre nosotros. Y quiero clamar en esta mañana a la sangre de Jesucristo para que las obras de la carne y la sangre de Cristo, estas sean diluidas las obras de la carne y vivamos conforme al Espíritu. Porque si vivimos conforme al Espíritu, vamos a bendecir, vamos a alabar, vamos a glorificar a Dios y tendremos nuestra vida la tendremos llena y de la gracia y de la presencia de Dios. Recordemos que hoy somos el templo de Dios y este templo yo tengo que cuidarlo. El templo, yo tengo que cuidar mi condición espiritual. Yo tengo que luchar contra la carne. Y quiero tomar un pasaje bíblico. Jesús va a orar con 3 de sus discípulos. Jesús ya pronto tiene que él ya terminar con su obra para dar inicio a la redención. Y recordamos que estos personajes de pronto se quedaron dormidos. De pronto no pueden estar ellos a la distancia clamando. Y recordamos que cuando vuelve el Maestro, el Señor les reconviene, los despierta y les da a entender que ellos sigan velando, que sigan orando. Y nuevamente la misma situación. Y a lo que quiero llegar y que complementar a la verdad lo que es la hora de la carne, lo que es la hora del Espíritu. A la verdad que Jesús le dijo, ciertamente el espíritu siempre está dispuesto, pero no la carne. El espíritu, alabado sea Dios, el espíritu tiene que vencer la carne. Mire, quiero recordar otro pasaje bíblico del apóstol Pablo, cuando habla ciertamente en que será Satanás aplastado. ¿Qué significaba? Esto tiene un significado. El significado era que cuando un soldado vencía a otro soldado en relación a vencimiento, ponía su pie sobre su pecho. Bendíganos el Señor. Nosotros jamás le vamos a poder poner nuestro pie, hablo en forma literal, no jamás sobre Satanás. Cristo Jesús le pondrá pronto en breve a Satanás y Cristo Jesús lo va a vencer porque esa es nuestra lucha. La lucha que tenemos. Y el Espíritu tiene que vencer. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu es Dios mismo. Dios mismo es el Espíritu y tiene que vencer las obras de la carne. Y cuando hablo de las obras de la carne, ¿qué sería ingrato? Hoy que nosotros nos pudiésemos volver, dejar lo que un día dejamos. Estos varones allá en Galacia, a la verdad, ellos habían en gran medida ciertamente venido al conocimiento de la gracia, al conocimiento del Evangelio, pero ahora ellos quieren volverse porque otros los están empujando, llevando hacia allá. Líbrenos el Señor, líbrenos Dios para un día darle la espalda al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Vuelvo a las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu son las cosas relacionadas con Cristo, las cuales el Espíritu recibe y nos revela. ¿Qué dice San Juan capítulo 16, versículos 14 y 15? Dice, Él me glorificará porque te amará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo tiene el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Siempre y cuando nos ejercitamos para poner nuestra mente en estas cosas, con el tiempo todo nuestro ser llega a estar en conformidad con el Espíritu. Literalmente, la mente de la carne lo podemos leer en los versículos 6 y 8. Y quiero leerlo, porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como iglesia, nosotros no podemos tener una doble vida. Una doble vida. Como dice Santiago, ¿no? Que por una llave no puede salir agua dulce y amarga. O sea, una sola tiene que salir por nosotros. Vale decir, a la verdad que no podríamos nosotros... A ver, quiero relacionar lo siguiente. No podemos tener
una careta. Vale decir, salgo de mi hogar, tomo mi Biblia, tomo mi himnario, tomo mi familia y me vengo al culto y acá alabo y glorifico a Dios entre comillas. Pero resulta que mi vida natural, mi vida fuera de la iglesia es horrible. Experiencia, yo no predico experiencia, pero muchos de ustedes saben que yo toda mi vida trabajé relacionado al trabajo de construir. Y recuerdo que en una oportunidad yo siempre llevé a hermanos a trabajar a las obras que yo estuve. Y de pronto escucho uno de los que yo había llevado a la par conversando con los otros. Muchas groserías, cosas de doble calibre. Y a la verdad que cuando yo voy pasando, la verdad lo único que hice yo fue un carraspeo para llamarle la atención. Que luego eso fuera para que entendiera, para que callase y que estaba dando un mal ejemplo. Ahí lo vemos, es un ejemplo. Un ejemplo de que a la verdad muchas veces las personas se engañan a sí mismos. No han cambiado en absoluto. No hay cambios, no hay transformación. Estamos hablando de regeneración. El Espíritu de Dios regenera nuestro espíritu. Iglesia, el Espíritu de Dios tiene que regenerar mi espíritu. Tengo que ser una nueva criatura. Ya lo he comentado. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es la consejería que Pablo le da a la hermana iglesia de Corintios. Es así. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, elemento crucial es la mente. La mente es la parte que dirige nuestra alma, la cual es la personalidad del hombre, o sea, su persona. Así que la mente representa el alma, es decir, a la persona misma. En este capítulo la mente ocupa una posición neutral, pues se encuentra entre el espíritu regenerado y mezclado y el cuerpo caído, la carne. Si la mente depende del espíritu regenerado y se adhiere a este, el cual está mezclado con él, el Espíritu de Dios nos introducirá en el Espíritu y en el disfrute del Espíritu Divino, como la ley del Espíritu de vida. Si la mente se adhiere a la carne y actúa de modo independiente, nos introducirá en la carne, haciendo que estemos en enemistad con Dios y no podemos agradarle. Y quiero reiterar, quiero volver nuevamente, porque esto lo confirma. El versículo 7 y el versículo 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde, por cuanto los designios, o sea, la mente, el actuar, el de hacer, ciertamente son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué razón? Porque no se sujeten a Dios. O sea, dejan a Dios fuera de sus vidas. El Espíritu de Dios. Y quiero esto relacionarlo, y es importante. Yo no puedo dejar el Espíritu de Dios. Yo no puedo dejar a Dios fuera de mi vida, porque si yo dejo a Dios fuera de mi vida, voy a quedar como una persona natural. Es como decirle, Espíritu de Dios, no estés en mi vida. Déjame hacer lo que yo quiero y cuando yo haya hecho lo que yo quiero y lo que deseo, vuelvo y te tomo. No es así. No es así. La razón, porque lo quiero reiterar, por cuanto los designios de la carne son enemistad y no... Alabado sea el Señor. ¿Por qué digo alabado sea el Señor? Porque estamos en enemistad con Dios y vino Cristo y nos reconcilió con Él. Y yo no quiero estar ya ciertamente apartado ni separado de Dios. Y le doy gracias a Cristo Jesús que me reconcilió con el Padre. El Padre hizo misericordia con mi vida, la hizo con usted, la hizo con usted. Entonces, ciertamente no disfrutemos. Mire, la verdad, y quiero reiterar y quiero recordar, hace un momento yo hice mención, la sangre y la carne no entran a la presencia de Dios, no entran a su presencia. Entrará mi espíritu y mi alma regenerada, mi alma salvada, y que debo recordar que también este cuerpo físico está esperando la redención, como la tierra misma. La tierra misma tiene el peso del pecado del hombre, porque la misma palabra, Pablo lo dice,
que la tierra tiene ciertamente, en la tierra está como el gemido de parto. La mujer que ha parido sabe lo que verdaderamente es el gemido de parto. Así hoy vive la tierra. ¿Por qué razón? Porque la tierra misma sobre ella tiene el peso del pecado del hombre. Y la palabra de Dios me hace recordar algo importante al respecto en el libro de Romanos, y que está centrada verdaderamente en que debemos nosotros despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. A la verdad que el pecado es un peso en el sentimiento de saber y entender, porque cuando el hombre ha pecado, su conciencia le acusa, su conciencia le amonesta. Qué importante es entonces desprendernos de todo peso de pecado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga en esta mañana y que así sea. Alabado sea el Señor Dios. Es así que con el Espíritu de Dios nos introducirá en el Espíritu y en el disfrute del Espíritu divino como la ley del Espíritu de vida. Si la mente se adhiere a la carne y actúa de modo independiente, nos introducirá en la carne, haciendo que estemos en enemistad con Dios y no podemos agradarle. Alabado sea el Señor Dios. Bien, que hay algo importante que está relacionado en cuanto a lo que es la vida y la paz. Son el resultado de poner nuestra mente en el Espíritu. En tal caso, nuestro hombre interior y nuestras acciones exteriores concuerdan en que no hay discrepancia entre nosotros y Dios. Entre Él y nosotros hay paz. Que así sea. No enemistad. Y quiero volver al versículo 7 que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Qué importante es vivir la vida y la paz del Señor en nuestro espíritu. Bien, el resultado es que nos sentimos tranquilos interiormente cuando tenemos la paz de Dios, cuando tenemos ciertamente en nosotros la presencia del Espíritu en nuestra vida, podemos estar en paz, felices, contentos. Estamos agradando al que nos hizo libres. El resultado es que nos sentimos tranquilos interiormente. Cuando nuestra mente está puesta en la carne y en las cosas de la carne, y el resultado es muerte, lo cual hace que nos sintamos separados del disfrute de Dios. Nos sentimos incómodos y muertos en lugar de sentirnos tranquilos, alabado sea el Señor, y vivos. Y cuando nos ocupamos de la carne y ponemos la mente en las cosas de la carne, la sensación de muerte nos debe servir de advertencia, instando,nos a ser librados de la carne y a vivir en el Espíritu. Literalmente la mente del Espíritu. Pone la mente en el Espíritu es lo mismo que ocuparse de las cosas del Espíritu, como se describe en el verso 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oh, qué hermoso, qué glorioso. Deseo que la gracia de Cristo more en todos nosotros y se cumpla la palabra escrita: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas en esta mañana quiero rogar y quiero implorar al Señor Dios en que estemos ciertamente viviendo y ocuparnos de las cosas del Espíritu. Traiga mucha bendición esta mañana, esta enseñanza, y que a la verdad quiero volver, ¿no?, al versículo 1 de Gálatas, ¿no? Oh insensato, yo quiero recibir de parte del Señor ciertamente el de saber y entender y conocer. Como lo expresa la Escritura: venid bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Nada que ver con insensato, nada que ver con lo indebido, sino venir benditos de mi Padre. Iglesia,
iglesia que ha sido bendecida espiritualmente, iglesia que estás luchando, tu espíritu lucha contra la carne. Recuerda, tu espíritu tiene que vencer las obras de la carne. Cristo Jesús nos dejó lecciones maravillosas. Cristo Jesús venció al demonio, venció la carne y venció la muerte. Y si estamos en Cristo Jesús, recuerde que en el Señor somos más que vencedores. Cristo no ganó una iglesia para ser derrotada. Cristo no ganó una iglesia para ser pisoteada. Cristo ganó una iglesia para que sea glorificada en la presencia de Dios, para que la iglesia sea santa, como dice y lo recuerda el gran varón Pablo, ser santo, porque yo soy santo. Dios te bendiga, iglesia, y nos vemos o nos juntamos en esta tarde. Para mí, la verdad, me estoy un poco aquí, me imagino que ustedes están aquí, porque predico como que usted está ahí, usted. Dios bendiga al coro allá, Dios bendiga acá a esta familia. Bueno, por la fe, pues ahí está el hermano Blanco con toda su familia. Por allá estoy viendo también al hermano Ramón, su esposa. Esto es por fe. Y Dios bendiga a los coristas. Bien, gracias sean dadas a Dios en esta mañana y que el Señor Dios bendiga nuestras vidas espirituales. Daré gracias al Señor. Padre eterno, el gran amor que tú has tenido por nosotros. Señor, hace un momento yo hice mención, qué importante es el punto de partida. Y el punto de partida para encontrar la salvación, encontrar la vida eterna, y quien nos puede justificar, no por las obras de la ley, solamente Cristo Jesús es el que en la presencia suya eterno Dios, Él ha obrado a justicia y ha obrado misericordia. Bendiga, Señor, a su pueblo, se lo ruego por Cristo, su Hijo nuestro Salvador. Amén. A Dios sea honra y gloria y bendiciones. No, en la tarde usted me va a ver, tengo que decir así, en la tarde me va a ver. Bendiciones, bendiciones. Levantemos el corazón y los brazos al cielo.